Vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 53. Aleluya. Isaías capítulo 53. Quiero que podamos leer el verso 3. Eso que cantamos con nuestra hermana Marcela, ¿verdad? Se anda en el auto con el disco escuchando. Cantamos aquello. Isaías capítulo 53, verso 3. ¿Lo tiene? ¿Me dice amén? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue despreciado y no lo estimamos. Señor, bendiga su palabra. Cierre sus ojos para que oremos por ella. Padre, gracias. Bendecimos, glorificamos su santo nombre. Usted es bueno. Su misericordia es grande, Señor. Tan grande, Padre, que hoy nos tiene aquí delante de su altar. Aleluya. Que nos tiene hoy en su casa, adorando y bendiciendo su nombre. De nada nosotros somos merecedores, Señor. Solamente recibimos su gracia y su misericordia, por la cual vivimos día a día. Señor, usted en esta tarde, noche, sea glorificado a través de su palabra en nuestras vidas. Que esta palabra pueda calar profundo en nuestros corazones, Señor. Que usted pueda sembrar esta semilla y Señor, como terreno, tal vez romper la tierra para que esta semilla pueda penetrar en lo más profundo y podamos fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Todo aquello que no le dé gloria, todo lo que no le dé honra en este lugar, toda distracción, todo aquello que pretenda impedir, tratar de entorpecer la bendición que usted tiene en esta noche para nuestras vidas, por medio de su palabra, lo atamos en el nombre de Jesús y nos declaramos abiertos, permeables, sensibles a su gloriosa administración, a la dulce voz de su Espíritu Santo, y que esa sangre gloriosa que fue vertida en la cruz del Calvario se rocíe en nuestras vidas en este momento para la gloria y honra de su nombre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Tome asiento, amado hermano, amados hermanos, aleluya. Gloria a Jesús. Vea usted que el domingo nuestros amados siervos misioneros norteamericanos, pastor Doug o Doug, ¿verdad? Morris, el apellido de él, habló, entre muchas de las cosas que habló, citó justamente este texto en referencia a lo que la gente, el concepto que la gente tiene al respecto de Jesús, ¿verdad? De la imagen hollywoodense, de un rubio de ojos azules, así uno que anda caminando así, ¿verdad? Eso como muestra el Hollywood, ¿verdad? Y sin embargo la Escritura dice, ¿verdad?, de que no había en él un lindo parecer, no era deseable, no era admirable, no era decir, esta persona es tan lindo. No es como por ejemplo respecto de José o respecto de David, que dicen que eran de hermoso parecer. No, respecto de Jesús no dice nada de aquello, ¿verdad? Para que no lo deseemos, ¿ah? Entonces no había en lo externo, en lo físico, si podemos decirlo así, nada que nos pudiese atraer para que, ¿verdad?, a los hebreos, los judíos de su tiempo, nada en lo externo nos pudiese atraer, sino que a través de las palabras, de la sabiduría, de la doctrina que salía del Señor, ¿verdad?, pudiese atraer y manifestar el reino de los cielos, pero no a la apariencia, no para lo que los ojos naturales pudiesen evidenciar. Bueno, a partir de eso, ¿verdad? Bueno, el Señor me ministró a partir de eso, de que no era de buen parecer o de hermoso parecer, ¿verdad?, para que no le deseemos. El Señor trajo esta palabra a mi vida, por eso quiero compartirla. Y como dicen, Él no solo no fue deseado, sino que fue despreciado y fue desechado entre los hombres, tal cual como profetizó Isaías 650 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo vivió hace 2000 años atrás,
¿verdad? Pero Isaías vivió hace 2700 años atrás, es decir, 650, 680 años antes que Jesucristo. El profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, ya anunciaba lo que iba a ser, ¿verdad?, el ministerio del Señor. Se dice que del Antiguo Testamento, el Evangelio del Antiguo Testamento es justamente el profeta Isaías, por las promesas mesiánicas, por todo lo que Isaías habla del Mesías, de la venida del Señor, e incluso él habla hasta en parábolas. Aleluya. De manera tal que Isaías ya nos estaba anunciando lo que efectivamente sucedió casi 700 años después de haberlo dicho, o que Dios inspirara a aquel varón, a Isaías, para declararlo a su pueblo como promesa, y para nosotros hace 2000 años atrás aquello aconteció. Desechado, despreciado entre los hombres, el que se hizo, todos sabemos, murió la muerte de Cristo, la muerte vicaria de Cristo, ¿verdad?, para darnos a nosotros vida abundante a través de su sangre, ¿verdad? Se experimentó en el quebranto, en el dolor, ¿verdad?, varón de dolores, y dice que como que escondimos de él el rostro, es decir, fue tan golpeado, fue tan maltratado, ¿verdad?, que literalmente lo desfiguraron, es decir, era irreconocible, como que escondimos de él el rostro, como que no le quedó rostro, ¿verdad?, para que nos veamos, ¿verdad?, el nivel de padecimiento del Señor Jesús. Y dice, y agrega, y fue menospreciado, y agrega, y no lo estimamos. Y yo quiero poder tomarme en este verso 3, de estos dos versos, decir, de estos dos adjetivos: despreciado y desechado, como comienza el verso 3, y como termina el verso 3, dice, y no lo estimamos. Despreciado y desechado, y no lo estimamos. Aleluya. Están acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, cuando Isaías profetiza esto, que después se materializó 750, 780 años después, 2000 años para nosotros, posteriores nosotros, ¿verdad?, a eso, estaba declarando una realidad, porque Jesús vino a esta tierra, y la Escritura dice con mucha claridad de que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Esas declaraciones no son más que la concreción de esto que estamos hablando acá, ¿verdad? Que lo que era el profeta Isaías, que ya anunciaba de que iba a ser desechado, que iba a ser despreciado y que no iba a ser estimado, a pesar de todos los milagros que la gente en las multitudes vieron, experimentaron e incluso recibieron. No lo estimaron. No lo estimaron, fue despreciado, fue desechado. Usted pensará, y todos nosotros probablemente, es lo que inmediatamente en nuestra mente viene como a la reflexión, ¿verdad? Es decir, sí, el mundo no lo ha recibido, el mundo lo ha despreciado, el mundo lo ha desechado, y ciertamente eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, estando en la iglesia, ¿verdad?, de alguna manera lo hemos despreciado, de alguna manera lo hemos despreciado, de alguna manera no lo estimamos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y tal vez empezamos un poco a pensar, y ante estas preguntas, ¿verdad?, que siempre le achacamos, le imputamos, le adjudicamos al mundo, ¿verdad?, pero no nos miramos nosotros, ¿verdad? No nos miramos nosotros y decimos, oye, el mundo está perdido. Sí, el mundo está perdido sin Cristo, pero ¿cuántos están perdidos adentro de la iglesia? Porque aún así no tienen el mismo Cristo, porque pueden haber experimentado la gracia, pueden haber experimentado el toque de Dios, pueden haber experimentado el milagro del Señor, pero a pesar de todo eso lo han desechado, lo han despreciado y aún no lo han estimado. Aleluya. Gloria a Dios. Y espero que usted esté empezando, reflexionando, haciéndose una introspección, mirándose hacia adentro y decir, yo, Señor, yo te amo, yo te estimo, yo no te he desechado. Pero sabe que más que hacer una mera declaración de nuestros labios, preguntémonos un par de cosas simplemente. Hagámonos preguntas como básicas, elementales, esenciales, para realmente tirar raya para la suma y sacar cuenta hasta dónde nosotros lo hemos desechado, hasta dónde nosotros no lo hemos despreciado y hasta dónde no lo hemos estimado. Aleluya. ¿Cuánto amamos al Señor? Gloria a Dios. Usted cuando ama a alguien, los que somos casados, la esposa, esposos, a los hijos, ¿verdad? Cuando los amamos, estamos todos dispuestos a hacer lo que sea por ellos, tradicionalmente. Y cuando hay situaciones
tristes de enfermedad incluso. Un padre, ¿verdad?, al ver a un hijo en un estado, ¿verdad?, pensemos, un niño casi moribundo con cáncer, y uno piensa y reflexiona y dice, es tan pequeñito, es niño, es joven, ¿verdad?, adolescente, con esta enfermedad, ¿no? Como que, ¿por qué esta injusticia, entre comillas? Uno reflexiona, ¿verdad? Yo ya por lo menos he vivido, ¿por qué no me toma a mí? Siempre tenemos ese discurso, ¿verdad? Y estaríamos dispuestos a hacer ese canje, incluso decir, Señor, yo ya viví, por lo menos ya, tómame a mí, pero dale vida a él o a ella. Yo creo que usted lo hace y lo ha pensado si nos hubiésemos involucrado en una situación de ese tipo. Yo creo que todos, cual más cual menos, haríamos algo así. Estaríamos dispuestos a algo así. Gloria a Dios. Pero, sí, y eso lo hacemos porque amamos, ¿verdad? Por amor. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la causa del Señor? Gloria a Dios. Por eso la pregunta es, ¿amamos de verdad al Señor? O ante situaciones que nos parecen, sí, bueno, tal vez a lo mejor ya no estamos tan dispuestos a hacer muchas cosas, que en definitiva refleja si amamos de verdad o no al Señor. Porque si lo amásemos como amamos, por ejemplo, a nuestra esposa o a nuestros hijos, deberíamos estar dispuestos a dar nuestras propias vidas, sin importarnos absolutamente nada. Y si se requiere de nosotros, nos metemos la mano, sacarnos la ropa, darlo todo, el todo, porque ¿quién no haría eso por sus propios hijos? ¿Qué dice la Escritura? Si vuestros padres, siendo buenos hombres y malos, saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más da nuestro Padre que está en los cielos? Ahora la respuesta o la pregunta es, con los hijos, ¿estamos dispuestos a dar algo por nuestro Padre, por aquel que nos ha dado todo? Porque eso va de alguna manera a representar si de verdad amamos o no al Señor. Sí, Señor. Es una primera gran pregunta. Una segunda pregunta es ¿cuánto realmente nos interesa, y más que interesarnos, cuánto anhelamos y deseamos sumergirnos en la palabra, en escudriñar sus estatutos, ¿verdad? Su doctrina, lo que Él demanda, lo que pide, lo que Él nos habla, pues si el Señor nos habla a través de su palabra. Y cuando uno ama a alguien, lo que quiere es estar con él, con ella, lo que quiere es escucharle, quiere hablar, tener comunicación, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros estamos metidos en la palabra? Aleluya. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Señor? A través de escudriñar la palabra. ¿Qué interés tenemos realmente en la palabra de Dios? ¿Es para obtener información? ¿Es para saber doctrina? ¿O es porque en realidad lo que queremos es cada vez agradar más al Señor porque le amamos? Aleluya. Desechado, despreciado de los hombres y no lo estimamos. Sí, el mundo está así. La pregunta es nosotros. Si lo amamos, si queremos, ¿cuánta gratitud hay en nuestro corazón? Gloria a Dios. ¿Ve que eso nos puede dar alguna señal? Esas simples reflexiones, porque cuando somos agradecidos, no nos importa qué tengamos eventualmente que hacer, ¿verdad? Realmente estamos dispuestos a todo porque estamos agradecidos, porque lo tenemos en alta estima. Hay un amigo que está en una situación, yo corro, lo ayudo, lo socorro, quiero cubrirlo, cuenta conmigo, todo. Eso hacemos en lo natural. Pero a veces el Señor nos demanda cosas mínimas y estamos ahí como que, sí, será. Y no sé qué, a ver, ¿lo estimamos o lo estamos desechando? Aleluya. O tomamos el amor de Dios y decimos, ay, gracias Señor, tú me amas y todo eso, y ya está ahí, ¿no? ¿Verdad? Gozamos del beneficio, pero no queremos pagar un precio. Y no es que, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz para nuestra salvación. Pero la santificación, ahí es donde usted y yo debemos nosotros. Tenemos que sacrificar, pagar el precio, sacrificar nuestra vida natural. El que ame su vida natural, ¿verdad?, va a perder la vida espiritual. El que busque la vida la perderá y el que la encuentre la encontrará. El que la pierda la encontrará, digo, ¿verdad? El que ame su vida natural va a perder la vida espiritual, pero el que aborrezca su vida natural va a encontrar la vida espiritual. Si nosotros realmente tenemos el anhelo, el deseo de reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, si de verdad le amamos, si realmente nos introducimos en la Escritura para conocer lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, como dice el profeta, me ha mostrado el Señor lo que pide, lo que demanda de mí, hacer justicia, misericordia, ser humilde delante de Él. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Porque si están esas cosas es porque realmente amamos al Señor y estamos dispuestos a todo, a ir donde sea, por causa de la gracia y del amor que Dios nos ha profesado y que nosotros le amamos. Gloria
Pero si viene la primera cosa, la primera petición, la primera demanda, ya estamos cuestionando. Entonces, ¿en qué diferimos del pueblo de Israel que salió de Egipto y murieron todos en el desierto? Porque dice el apóstol Pablo en Corintios, de los más de ellos no se agradó Dios. Aleluya. No se agradó Dios. Entonces, recuerden que estamos viendo aquí, despreciado y desechado, y no lo estimamos. Es decir, cuando nosotros realmente lo hemos tomado con verdadero, con claridad, con realidad, con verdad, lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros no valoramos en realidad la gracia que Dios ha derramado en nosotros y solo queremos disfrutar de las bendiciones, porque hay gente que quiere recibir bendiciones, los panes y los peces que están ahí, los panes y los peces, los panes y los peces, pero cuando el Señor le dice, toma tu cruz, sígueme, no, me da vuelta y se va. Cuando el Señor dice, tienes que amarme a mí por sobre todas las cosas, deja que los muertos te van, no, deja que yo vaya aquí, deja que... Y tenemos un millón de excusas. De alguna manera estamos jugando. De alguna manera queremos, mire lo que hacemos, de alguna manera queremos utilizar a Dios en nuestro beneficio, para sentirnos bendecidos, para alcanzar unas metas, ¿verdad? Que no, tal vez nosotros mismos nos trazamos, pero no está de verdad en nuestro corazón servirle por gratitud, en alabanza, no está en nuestro corazón rendirnos por amor, por el todo, y si es necesario de nuestra vida rendirla a los pies del Señor, si es necesario, Señor, tómala, aquí estoy. No, ahí empezamos a poner cuestionamiento. Ahí empezamos a dudar, empezamos, ¿verdad? No sé, a objetar. El camino de la cruz es un camino de locura, como dice Pablo, ¿verdad? Esto, por eso que parece de locos, por eso que nos tratan de fanáticos, ¿verdad? Si realmente el Señor no ha trabajado profundo en nuestras vidas, podemos nosotros, sí, experimentar la bendición de Dios. Podemos nosotros, sí, experimentar incluso su toque, su gracia. Podemos estar en medio de la nube del Señor. Si el pueblo de Israel en el desierto tuvo la nube y experimentaron el milagro día a día. Los alimentaba, la columna de fuego en la noche, la nube durante el día, ¿verdad? Sus ropas no se envejecieron, querían agua, el Señor les daba agua, querían carne, les daba codornices. Experimentaron todo eso, pero dice la Escritura, más de la mayoría de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios. Y la pregunta es si nosotros de alguna manera tenemos el profundo anhelo de agradar a Dios, o estamos como en un juego, estamos como en un flirteo, ¿verdad? Como en un coqueteo con el Señor. No, si esto no es coqueteo, no es pololeo, no, esto es compromiso, esto es un pacto, esto es algo firme, esto es algo real que no puede cambiar ni por los tiempos ni por las condiciones. No porque tenga o no porque no tenga, no puede depender de que tenga o no tenga, de que esté, no, tiene que ser a todo evento. Cuando uno se casa y el refrán dice, contigo pan y cebolla, queriendo decir, teniéndolo todo, no teniendo nada, seguimos juntos, bueno, con el Señor más aún. Amén. Puede depender de lo que podamos o no tener, no podemos estar como coqueteando, jugando, ¿verdad? Si no entendemos el llamamiento que el Señor nos ha hecho a tomar su cruz y seguirle, y tomar su cruz significa negarse, significa padecimiento, significa que a través de muchas tribulaciones se va a entrar en el reino de los cielos, significa que debemos perseverar hasta el fin, porque a ese el Señor le dará que se siente a su diestra, así como Él se ha sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Esto no es un juego, no estamos jugando a ser cristianos, a ser evangélicos, no estamos teniéndolo así como que el primer problema, ¿cómo? No, muy por el contrario. Ahí es cuando más debemos tomarnos, aferrarnos del Señor, de su palabra, de su gracia. Es decir, cuando reflexionamos en todo esto, claramente no lo estamos estimando. Estimar significa darle el valor, ¿verdad? Cuando usted dice, ¿cuánto estimas tú que vale mi auto, por ejemplo? ¿Cuánto estimas tú que vale la casa? Eso es, ¿verdad? Avaluar, es medir, darle un valor a algo. Cuando decimos no lo estimamos, es que no tenemos como nada. Bueno, el Señor, sí, murió por mí, gracias a la sangre y todo, y nada más. No valoramos realmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo estimamos, porque si lo estimásemos estaríamos dispuestos a todo y no nos importaría nada. Para acá todavía, ¿verdad? Esto no es un juego, amado hermano. Si no valoramos realmente
realmente lo que Dios hizo en nosotros. ¿De dónde Él nos sacó? ¿De dónde Gloria a nos Dios. sacó? Es que no lo estamos estimando. Y si no lo estimamos, lo estamos desechando, lo estamos despreciando. Si no lo valoramos en la medida que corresponde, y la medida que corresponde es amarlo sobre todas las cosas, ¿verdad? Ninguno que deje padre, madre, ¿verdad? ¿Cómo dice? Aborrezca padre, madre, hermano, por su causa. Ninguno que tomando la mancera mira hacia atrás. Ninguno que tenga mal te estima a otras cosas, porque dice la Escritura que a Él hay que amarlo sobre todas las cosas, con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón. Ninguno que no haga eso, Él realmente lo está estimando de verdad. Es decir, no lo estamos estimando. No pensemos en el mundo, no pensemos en Israel. Pensemos en nosotros. ¿Cuánto lo estimamos? ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto reconocemos lo que Dios hizo en nuestra vida? ¿Y cuánto es que estamos agradecidos porque estamos estudiando la Escritura, porque estamos ahí en la presencia de Dios, porque lo que nos pide el Señor ahí estamos? No nos importa más nada. Lo único que queremos es querer agradar a Dios porque sí lo estimamos. Pero eso son preguntas que tenemos que nosotros hacernos a nosotros mismos. Tenemos que entender que el camino que el Señor ha puesto en nuestros pies como senda es un camino que no es fácil, sin duda. Aleluya. Esto no es un camino lleno de rosas. Así, amén. Esto no es miel sobre hojuelas. Amén, amén. Aunque disfrutamos de la gracia y del poder y de la misericordia de Dios. Aunque tenemos uno que es grande, sublime, que nos toma y nos ciñe de poder. Aunque tenemos a alguien que siempre su mano está ahí para rescatarnos, pero esto no es un camino de rosas. Por el contrario, no es fácil ser cristiano. En realidad humanamente imposible, siempre lo digo, por eso necesitamos la Así es, Espíritu. Necesitamos reconocer que nosotros somos los más vil pecadores de esta tierra, que de nada merecemos, de nada tenemos, ¿verdad? Derecho, a nada tenemos derecho. Gloria a Dios. Y que si de algo hemos recibido ha sido por su sola misericordia. Y cuando realmente asumimos y entendemos que de nada somos merecedores, porque siempre existen los pródigos, y yo lo predicaba hace un tiempo atrás, los pródigos existen porque siempre creen que tienen derechos, porque creen que pueden reclamar cosas. Ay, dame mi herencia, dame aquí, a ver, si tú eres esclavo. Los esclavos no tienen ningún derecho, ¿verdad? Entonces, cuando Dios los confronta, y se termina yendo a vivir perdidamente. Gracias a Dios que el pródigo reflexionó. Y yo espero que hoy ustedes, nosotros, cada uno reflexionemos si de verdad lo estimamos, si no lo estamos desechando, si no lo estamos despreciando. Porque, en definitiva, podemos nosotros decir muchas cosas. Y tal vez podemos decir, Señor, te amo, quiero servirte, quiero estar en tu altar. Podemos venir, y no estoy diciendo que no venga adelante, es necesario estar postrado en el altar del Señor. Pero usted puede hacer todas esas cosas del labio, pero si su corazón no está de verdad rendido y está lejos, el Señor le va a decir lo mismo que le decía a Israel a través del mismo Isaías: este pueblo del labio, Señor, su corazón está lejos. Por eso que hay gente que yo predicaba el otro día, hay gente que puede considerar no congregarse y para ellos es como normal. ¿Sí? No, me voy a tomar un tiempo. No, es que yo tengo que no sé qué cosa, y pueden estar un mes, 2 meses, años. Y después, voy a volver a la, así como un juego. ¿Usted cree que eso es estimar a Dios? ¿Usted cree que eso en realidad no es desecharlo, es despreciarlo, es casi tener como inmunda la sangre del Cordero? Él no abrió su boca. Gloria a Dios. Como Cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, no hizo Gracias, nada. mi Dios. Pero de cierto, como Jesús le decía en su tiempo, ya tiene su recompensa cada cual. Y en definitiva, solo Dios, a través de su Espíritu Santo, conoce nuestros corazones. Entre nosotros podemos, si Dios nos da el discernimiento, saber más o menos qué o cuáles pueden realmente estar amando. Ahora, no es para estar preocupado de que, te lo amarán. No, yo tengo que estar delante de Dios. No estar mirando de que, te lo amarán o no. Yo lo amaré, yo lo estimaré, no lo estaré desechando. Yo, preocúpese de usted. Pero déjame decirle que al Señor no lo vamos a engañar. Entre nosotros
presentarnos a puede. Entre nosotros podemos ponernos todos caras de santo. Amén. Amén. Pero el Señor no le Aleluya. vamos a engañar jamás. Aleluya. Y esto, le vuelvo a decir, parte del hecho fundamental de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Si creemos que Dios no solo nos sacó lo malo que teníamos, oh, qué bueno, ¿no? Si yo desde que fui a la iglesia, el Señor me ha cambiado, me sacó todo lo malo. Déjeme decirle que usted está en un profundo error. Así es. El Señor lo que necesita es matarnos Amén. y transformarnos por completo. No hay nada bueno en nosotros. Y cuando llegamos de verdad a esa conclusión de que en nosotros de continuo lo único que está es el pecado, la maldad, los malos pensamientos, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando llegamos a esa convicción, entonces realmente valoramos y estimamos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y después de eso no podemos menos que vivir postrados en adoración, en alabanza y en servicio al Rey de Gloria. No hay otra posibilidad después de aquello. No hay otra posibilidad después de aquello. Aleluya. Gloria a Dios. Si no es que esta semana, este mes estoy espiritual, así que no, si esto no es. Esto parte por reconocer lo que Dios ha obrado, lo que ha hecho, y que aunque hagamos lo que hagamos, hermano, ciegos e inútiles somos. Y con nada de lo que hagamos podremos algún día pagar o recompensar a Dios. Siempre somos deudores de Dios. Y el Señor no es deudor de nadie. El Señor no le debe nada a nadie. Así que eso que le gusta reclamar, reclame al Señor, reclamar. No me gusta mucho ese concepto. Yo sé que muchos no digan, reclamen. Sí, el Señor nos ha dado promesa, pero reclamar es como creer que uno tiene ciertos derechos. No estoy diciendo que sea malo en sí mismo. Yo digo que en lo personal no me gusta mucho porque creo que te ponen en una posición en la que no estamos. Amén. Amén. Así es, Señor. Ponen en una posición como al esclavo, como reclamándole al Señor, diciéndole, ¡ay, ya, pues, Señor, tanto te sirvió y tú cuánto! Así es, Señor. Amén. La Escritura dice, en los evangelios, el siervo está trabajando todo el día trabaja, viene, y después llega la noche, llega su Señor, y el siervo que trabajó todo el día tiene que llegar corriendo, lavarse, limpiarse y servir y atender a su Señor, y después que está todo servido, atendido, y el Señor, si está ahí ya satisfecho, le puede decir, ya, ok, puedes comer, y si no le dicen, no puede nomás. Así Si el es. Señor por misericordia dice, ya, siéntate conmigo, come, gloria a Dios, Aleluya. pero es por gracia. No porque él haya merecido, si está haciendo lo que tenía que hacer. Oh, gloria a Dios. Aleluya, por esto da gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo espero que esté usted, hermano, no solo queriendo oír un lindo mensaje. Yo espero que usted esté reflexionando al respecto en lo más profundo de su ser. Porque leemos Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, y después no lo estimamos. Uy, que son malos los israelitas. Oye, el mundo que es malo, mira, tantas veces le hemos predicado. Sí, es verdad todo eso. Pero no, ya no miremos tanto para afuera, miremos a nosotros. Amén. Amén. Cuando no tenemos necesidad de la congregación, cuando no tenemos necesidad de estar en la casa del Señor, cuando no tenemos el hambre, el anhelo de venir a recibir palabras, de estar con los hermanos, de orar, a ver, espérense un poquito. Amén. ¿Usted está estimando realmente lo que estoy estudiando? Aleluya. Cuando no tenemos esos anhelos, hagámonos la pregunta. Yo creo que es importante hacerla. Yo creo que es importante hacerla. Si usted literalmente sufre porque no puede estar aquí, ya, ahí hay una señal. ¿Verdad? Porque sé que hay un montón de situaciones o impedimentos de repente que puedan, ¿verdad?, atravesarse para que usted no esté acá. Pero si su corazón está ligado, anhelando, deseando, y hay un sufrimiento por no estar en la congregación, gloria a Dios por ello. Pero hay gente que dice, no, hoy día me voy a quedar viendo tele, no, hoy día me voy a quedar descansando. No, si he ido mucho a la iglesia, ¿verdad? Y como dijera nuestro hermano Rafael, como dijera, yo estoy todos los días aquí, hoy día me voy a tomar libre. Y no es que no le corresponda, ¿verdad?, tener un tiempo, sino estamos hablando de eso, estamos hablando de lo espiritual. ¿Verdad? A todos los que le trabajamos
estado aquí día a día, ¿verdad? Yo sé que no todos lo han podido hacer. Sé que también hay algunos que pudiendo hacer no han hecho nada, eso es otro tema. ¿Verdad? Pero de lo que quiero hablarle y decirle que nosotros reflexionemos cuánto nosotros hemos despreciado, cuánto nosotros hemos desechado, cuánto nosotros no hemos estimado al Señor. Y yo creo que vale hacer esa reflexión. Porque cuando no lo estimamos es porque a lo mejor pensamos que no éramos muy malos. Claro, amén, así es, claro. Porque a lo mejor no lo estimamos y desechamos y despreciamos porque a lo mejor creemos que, bueno, sí, que Dios me sacó lo malo, que yo, bueno, en realidad yo no era tan malo. Claro, amén. Hay unos que son tan malos. Sí, sin duda hay unos que son peores. Pero eso usted no lo hace bueno. Así es. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús. Si solo hay uno que... Aleluya. Pero hay gente que se cree buena. Amén. Déjeme decirle, hay gente buena, pero buena para nada. Aleluya. No, hermano. Gloria a Dios. Es importante que nosotros reflexionemos en esto, hermano. Porque el Señor está llamando a su iglesia. Está convocando a santificación, a vivir postrado en el altar, en adoración. Porque el Señor de aquí a poco viene. Amén. Y qué gracia, dígame, piensa, reflexione, qué gracia tendría que hayamos pasado años, que incluso hayamos construido, invertido, haciendo todo eso. El Señor viene a enseñar a su iglesia, nosotros nos quedamos aquí mirando. Seríamos los más dignos de conmiseración, como dice Pablo. Sí, mi Señor. Aunque Pablo lo dice respecto de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Si Cristo nos resucitó, entonces nosotros, van en nuestra esperanza, seríamos los dignos, los más grandes dignos de conmiseración. Así es. Pablo lo dice en relación a la resurrección. Pero si nosotros, que entendemos que Cristo viene pronto y Cristo viene, entonces tenemos que tener claro que debemos amarlo y estimarlo, valorarlo y no desecharlo y no despreciarlo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si no lo despreciamos, no lo desechamos y lo valoramos, entonces no hay otra posibilidad que vivir postrado delante de su presencia en alabanza, en adoración, en servicio al Rey de Gloria. No hay otra opción. Aleluya. Si reconocemos lo que hizo por nosotros, que no había nada bueno en nosotros, que éramos una llaga podrida de pie a cabeza. Amén, amén, amén. Porque podemos decir, sí, Señor hizo grandes cosas, pero todavía alojamos nuestro corazón en algún rincón a la idea de que no éramos tan malos. Porque gente se le predica y dice, no, pero no vayan a los drogadictos, vayan a los alcohólicos, como que ellos, sí, ellos también lo necesitan. Todos lo necesitamos, pero hay gente que se cree muy buena. Dice, no, eso no es para mí. Despreciado, desechado, no lo estima. Sí, eso es el mundo, es verdad. Por eso el mundo está bajo condenación. Pero nosotros, hermano, porque venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, adoramos, a veces nos corre una lágrima, ¿verdad? Así como a los dibujos animados, hay una lágrima, así como para la fotografía, ¿verdad? Así, lindo todo, pero nuestro espíritu. Porque en la carne, en las emociones, se manifiestan muchas cosas. Y nos podemos entusiasmar y emocionar. Pero en nuestro espíritu, ¿dónde Dios ha calado? ¿Cuáles son nuestros frutos? En el tiempo. Por eso que Juan les decía a los religiosos del tiempo, cuando les llamaba hipócrita, ¿verdad? Generación de víboras, sepulcro, los trataba de lo peor, ¿verdad? Les decía, ¿qué le enseñó viendo la ira venidera? Y después venían y se bautizaban por Juan, porque todos lo tenían por profeta, y él los bautizaba y los miraba y decía, pero ahora hagan, ¿verdad? Se mostraban como arrepentidos, como diríamos nosotros hoy día convertidos, pero hagan frutos, den frutos dignos de arrepentimiento. Hay mucha gente que puede hacer el rito, pero su vida no habla del mismo amor. Amén. Despreciado, desechado, y no lo estimamos. Esto no es un juego. Y hay gente que cree que esto es como venir al club social o no sé qué concepto tienen, ¿verdad? No reconocen de verdad qué significa la iglesia del Señor. Como que un lugar para tener amigos, para buena onda, el rico buena onda. No. Por el contrario. Acá en realidad lo que necesitamos es que el Señor nos hable claro y fuerte. Para confrontar nuestra propia naturaleza. Porque de esa manera podemos reflexionar tal cual espero que usted lo que hace. No
No, nosotros ahora me propongo, Señor, realmente servirte con todo mi corazón, estar siempre donde tú quieras que yo esté, independiente de cualquier cosa, tenga o no tenga, esté o no esté, vaya, venga, no importa la condición o situación, yo solo quiero serte fiel. Cuando dicen amén. Aleluya. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mire, un escritor, Watchman Nee, él tiene un libro que se llama La liberación del espíritu, muy buen libro, y ahí habla de lo que significa el quebranto. Aleluya. Sí, mi Dios. Y déjeme decirle que yo creo que es algo a lo cual todos le hacemos, sacamos el cuerpo. Amén. No queremos. Así es. No queremos el quebrantamiento, que es distinto, no quiero ser peyorativo, despectivo, ¿verdad? Pero es distinto al lloriqueo. El quebrantamiento es lo que viene del espíritu, Amén. que se puede manifestar en lágrimas, en llanto, no estoy en contra de eso. Pero hay gente que es puro lloriqueo, pero su vida después sigue igual, Amén. ¿verdad? Es exactamente igual, y a veces está peor. Entonces, si el Señor, Él es nuestro Señor y Él es el Cristo, y somos cristianos porque queremos ser semejantes a Él, cuando dicen amén, Amén. Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. No hay ningún siervo que sea mayor que su madre. Amén. Amén. Sí, amén. Pero Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. Y cuando viene el quebranto, nosotros hacemos el quito inmediatamente. Ay, Señor, tócalo a Él. Bendíceme, Señor. Y cuando venga, ay, Señor, que lo tanto que lo necesita mi hermano, mi hermana que necesita. Y nosotros le hacemos el quito. Aleluya. Necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Necesitamos que Dios quebrante, no, literalmente nos haga polvo como joven. Aleluya. Que quedemos en la peor de las condiciones. Vean lo que le digo, pareciera que fuéramos masoquistas. Pero realmente, qué triste decirlo, pero somos tan duros de servir. Amén. Amén. Que Dios tiene que, y yo siempre lo digo, que Dios está dispuesto hasta matarnos para que podamos doblegar nuestro corazón delante de Él. Porque Él nos ama y Él quiere que vayamos a vida eterna. Porque si no fuéramos hijos, seríamos bastardos y nos importaría un comino. Así es. Amén. Así es. Mira, ¿cómo que? No, pero por algo Él trata nuestro corazón. Amén. Y si Él es experimentado quebranto, es porque usted y yo necesitamos también Sí, quebranto. amén. Necesitamos experimentar el dolor para reconocer la grandeza, la magnificencia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios en nuestras vidas. Porque si sacamos cuenta, en realidad nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, Señor. Amén. Y sobre nosotros solo había una expectación Amén, de amén. juicio, una horrenda expectación de juicio sobre nuestras cabezas. Sí, mi Dios. No teníamos alternativa alguna. Así es. No teníamos más opción que ir a parar allá donde está el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios Aleluya. envió a su Oh, propio gloria a Dios. Hijo a morir por todos nosotros, Amén. para que esa sangre que vertió en la cruz del Calvario a usted y a mí nos dé vida eterna. Amén. Y como Él nos compró con la sangre que vertió en la cruz del Calvario, entonces ya no somos posesión nuestra. Nos arrebató de las manos del que por el temor tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Nos arrebató de su mano y nos dio vida justamente con Él. Vida justamente con Él. Ahora, si nosotros no valoramos eso, si nosotros desechamos y despreciamos eso, hermano, yo no sé. Yo no sé qué puede usted valorar. ¿Qué es lo realmente importante? Yo sé que hay gente que valora las cosas materiales. Yo sé que hay gente que valora incluso la familia, que no digo que sea malo, ¿verdad? Pero cualquier cosa que pongamos sobre Dios es que estamos pecando. Amén. Amén. Porque estamos en idolatría. Así es. Y dice el Señor que la idolatría, a los idólatras, así como los adúlteros, así como los fornicarios, así como los homosexuales, no tendrán parte en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado y quebrado, menospreciado y no lo estimamos. La pregunta es para nosotros: ¿cuánto usted lo estima? Oh, gloria a Dios. Y no es para que usted piense, estimar así como
estimación afectuosa, lejana. Así, no, si yo lo estimo bastante. No, piensen lo que significa de verdad estimar. Estimar es evaluar, es valorar en su justa dimensión. Si realmente hemos valorado lo que Cristo hizo por nosotros. Eso, si lo valoramos de esa dimensión, entonces decimos, sí lo estimamos. Si no lo hemos valorado de esa manera, es que no lo estimamos. Y cuando no lo estimamos, entonces da igual. Puedo venir, puedo no venir, depende de cómo estoy de ánimo, depende si tengo o no tengo dinero, depende si tengo o no tengo tiempo, depende si tengo o no tengo ganas, depende de cualquier cosa. No, pero cuando lo estimamos, nada importa. Cuando lo estimamos, estamos ahí. Cuando lo estimamos, rendimos nuestras vidas. Cuando lo estimamos, no nos amamos nosotros a nosotros mismos. Cuando lo estimamos a Él, nos rendimos en todo por el todo. Cuando lo estimamos, estamos diciendo, Señor, no sé para qué soy bueno, pero aquí estoy. Cuando lo estimamos. Aleluya. Y yo espero, amado hermano, que hoy cada uno de nosotros estemos valorando, estimando y reflexionando en torno a lo que usted está oyendo. Esto que el profeta Isaías 700 años antes de Jesús, 680 años, habló. 2000, casi 3000 años atrás. Y pareciera que la historia sigue siendo la misma. Amén. ¿Verdad? La canción es la misma. Amén. Pareciera de que el pueblo de Dios sigue sin estimar a su Dios. Oh, el bendito Dios. Pareciera que el pueblo de Dios sigue desechando y despreciando a aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Sigue desechando y desestimando y no valorando a aquel que no escatimó a su propio hijo. Aleluya. Pareciera que la historia sigue repitiéndose hoy día en las mismas congregaciones. Es fundamental, amado hermano, que nos rendamos de verdad a la Aleluya, sí, Señor. nos postremos y le digamos, Señor, perdóname porque no te he estimado. Señor, perdóname porque no te he valorado. Señor, perdóname porque te he desechado en tantas oportunidades y he creído que tú eres como un mentolado, que te saco cuando te necesito. Paso la vez me lo guardo y me lo escondo y ya se me olvida. Perdóname, Señor. Eso necesitamos, hermano. Rendirnos delante del Señor. Espero que usted tenga esta reflexión. Espero que usted diga conmigo, sí, necesitamos. Yo necesito hacer eso. Para que esta historia, al menos en medio nuestro, no se siga repitiendo. Póngase de pie para que oremos al Señor. Amén.